Resulta increíble pensar en cómo se puede estudiar algo que ha desaparecido por completo, ¿verdad? Pues bien, hoy vamos a sumergirnos en una idea fascinante, la de excavar el pasado, pero no con una pala, sino a través de la lente de una cámara. Y es que este es el gran dilema para la arqueología, ¿no? ¿Cómo enfrentarse a formas de arte que sencillamente no dejan ningún tipo de rastro físico? Pensemos, por ejemplo, en esos diseños tan complejos, pintados directamente sobre la piel, un arte totalmente efímero que se desvaneció, claro, junto con las ceremonias de las que formaba parte. Claro, en el mundo de la arqueología a esto se le conoce como un problema de baja visibilidad arqueológica. O sea, que en el fondo significa que estas prácticas, al ser tan fugaces, son prácticamente imposibles de estudiar con los métodos de siempre, los tradicionales. Entonces, ¿qué nos queda? Pues las únicas pistas que tenemos son una colección de fotografías históricas, algunas tomadas hace más de un siglo. Pero la pregunta es, ¿puede una simple foto ser algo más que una simple ventana al pasado? Bien, y aquí es donde la cosa se pone interesante. La clave está en un enfoque totalmente nuevo, casi radical, empezar a tratar estas imágenes no como si fueran simples documentos, sino como, bueno, como artefactos. Artefactos que se pueden literalmente excavar. Es que esto supone un cambio de mentalidad brutal. Es pasar de ver una foto como una especie de instantánea perfecta y objetiva de la realidad, a entenderla por lo que de verdad es, un objeto complejo, un objeto que tiene su propia historia detrás. Porque claro, hay que tener en cuenta que estas fotos no siempre las hacían científicos con un método riguroso. A veces el fotógrafo era un explorador, un misionero o incluso un soldado. Y claro, cada uno de ellos tenía sus propios objetivos, sus propios intereses. Así que, al final, la clave de todo esto es que cada fotografía guarda, por así decirlo, un doble registro de información. Vale, pero ¿cómo se llega a esas dos capas de información? ¿Cómo se decodifica todo eso? Pues la respuesta está en un método de análisis que es sistemático y, la verdad, muy ingenioso. A ver, el método se organiza en tres niveles, tres escalas. Primero, se analiza lo que llaman la colección, o sea, quién era el fotógrafo, qué buscaba, qué equipo usaba. Después se baja a la foto en sí, el encuadre, lo que se ve alrededor, si está retocada, y por último, el foco se pone en el individuo que aparece en la foto. Y lo genial es que al cruzar toda la información de estos tres niveles es cuando de repente empiezan a aparecer patrones que hasta ese momento eran totalmente invisibles. Y aquí es donde todo esto cobra vida. Vamos a ver los resultados, los hallazgos, porque las historias que estas imágenes desvelan son alucinantes. Por ejemplo, algo muy curioso que sale a la luz es que al comparar fotos hechas por el mismo fotógrafo, se ve que los Selknam y los Yamana tenían actitudes muy diferentes sobre el tema de ser fotografiados desnudos en sus ceremonias. Y si miramos los motivos de las pinturas, la cosa es aún más reveladora. Los datos hablan por sí solos. Los Selknam tenían 49 diseños propios, únicos. Los Yamana, 33. ¿Y cuántos compartían? Solo 9. ¡9! Esto lo que nos dice es que, aunque vivían unos al lado de los otros, sus tradiciones artísticas iban por caminos muy independientes. Ahora, la técnica. A primera vista podría parecer que hacían lo mismo. La técnica más habitual en ambos grupos era una aplicación muy precisa, ya fuera con el dedo o con algún tipo de palito. Pero ojo, la verdadera diferencia salta a la vista con la segunda técnica más utilizada. Resulta que los Selknam usaban mucho una técnica de frotar la pintura con la mano para cubrir grandes zonas del cuerpo, algo que los Yamana, en cambio, casi nunca hacían. Es un pequeño detalle, sí, pero que nos habla de un estilo artístico completamente distinto. Pero quizá el descubrimiento más potente de todos es encontrar pruebas de lo que se llama agencia individual. Es en este punto donde las personas de las fotos parece que nos hablan directamente, saltando por encima del tiempo. Y es que esta historia es increíble. Lo más fascinante es su intervención directa. O sea, ella toma el control sobre cómo quiere ser recordada. Este caso es la prueba perfecta. Ilustra de una forma clarísima que las personas que posaban para estas fotos no eran simplemente sujetos pasivos, para nada. Eran participantes activos en la creación de su propia imagen. Entonces, después de ver todo esto, ¿qué significa para la forma en que entendemos el pasado? ¿Qué cambia? Pues significa que este método es, en el fondo, revolucionario. Nos permite hacer una especie de arqueología de lo inmaterial, de cosas que no dejaron rastro físico. Y lo más importante, demuestra que las fotos no son meras ilustraciones, sino fuentes de evidencia primarias. Al tratarlas como artefactos, se les da voz a sus protagonistas y podemos llegar a reconstruir mundos culturales desaparecidos con un nivel de detalle que es sencillamente asombroso. Y claro, todo esto nos deja con una última reflexión, ¿no? Una pregunta que flota en el aire. Dentro de 100 años, ¿qué historias contarán las fotos que hacemos hoy?
¿Qué pistas sobre nuestro mundo estamos dejando para la arqueología del futuro?